El Santo Evangelio según Lucas 17:5. Aumentanos la fe. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y la gloria es de Dios. Aumentanos la fe, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Dios le bendiga, iglesia. Así damos comienzo en este día de hoy a este mensaje que vamos a escuchar todos de parte del Señor. Conocida como la mujer que soy, es el vaso quien le entrega este mensaje en este día de hoy a todos vosotros de parte del Señor. Sierva inútil soy, la gloria es de Dios. Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu, desciende con tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia y el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, renuévame, Señor. Dios manda lluvia y el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, renuévame, Señor. Dios manda lluvia, mándala, Señor, derrama de tu espíritu, derrama. Desciende con tu fuego, desciende, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda la lluvia, mándala, Señor, y el rocío de tu amor, visita hoy mi vida y renuévame, Señor. Dios manda la lluvia, mándala, Señor, y el rocío de tu amor, visita hoy mi vida y renuévame, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar y Él está aquí para consolar. Él está aquí para liberar. Él está aquí para sanar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar y Él está aquí para consolar. Él está aquí para liberar. Él está aquí para sanar. Oh, Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar y Él está aquí para consolar. Él está aquí para liberar. Él está aquí para sanar. El Espíritu de Dios está aquí para libertar. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. He oído mil historias de quien creen que eres tú, mas yo he escuchado tu dulce voz y me dices que me amas y que no me dejarás. Eres un buen padre, eres tú, y soy amada por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo, y es perfecta, Dios, tu voluntad. Es perfecta, Dios, tu voluntad en mí. Este mundo va buscando respuesta que tú solo das. Sabes tú mi decisión antes de mi oración. Eres tú un buen padre. Eres tú y yo soy amada por ti. Es perfecta, Dios, tu voluntad. Es perfecta, Dios, tu voluntad en mí. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. La voluntad de Dios. La palabra de Dios nos dice en Lucas 17:5, aumentanos la fe.
Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y os obedecería. Os obedecería. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mi Dios Espíritu, muévete en mí. Toca, toca mi mente y mi corazón. Llena, llena mi vida de tu amor. Muévete, muévete en mi Dios Espíritu, muévete en mí. Aumentanos la fe, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería, y os obedecería. Pero ¿dónde dejamos la voluntad de Dios? La voluntad de Dios tiene que permanecer sobre todas las cosas para que ese sicómoro se pueda plantar en el mar. La voluntad de Dios va por encima de todo. La voluntad de Dios, ¿dónde la dejamos? Porque podemos tener fe, como dice el Señor. Pero ¿y la voluntad de Dios? ¿Dónde la dejamos? Y nosotros, hermanos, podemos tomar mucha fuerza al escuchar este versículo, donde el Señor nos dice que podríamos decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Podríamos tomar toda la fuerza que sintamos en nuestro corazón. Pero ¿y la voluntad de Dios? Yo les quiero decir, hermanos, que sin la voluntad de Dios nada se puede hacer. Usted le puede decir a ese sicómoro que se plante en el mismo mal, pero si no fue la voluntad de Dios que ese sicómoro se plante en el mal, no se va a plantar. La voluntad de Dios va por encima de todo, de todo, de todo, hermanos. Va la voluntad de Dios por encima. La voluntad de Dios por encima de todo. Nosotros podemos tener mucha fe, mucha fe, pero si algo no es la voluntad de Dios, no ocurrirá nada. Cuando algo no es la voluntad de Dios, es como tirarle piedras al mar, intentando llenarlo hasta que quede completamente lleno de piedra y que no se vea el agua. Así es ir en contra de la voluntad de Dios, cuando algo no es la voluntad de Dios. Por esta razón, usted muchas veces se habrá encontrado haciendo algo con mucha fe, mucha fe. Pero resulta que ese algo que usted está haciendo, usted no le ve el resultado. Y usted quizá lleve 1 año, 6 meses, 2 años, 3, 4, 5 y hasta 10. Y usted no le ve resultado a eso que usted está haciendo. Y usted se pregunta, y usted le pregunta al Señor. Usted dice, pero Dios mío, ¿y qué me pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo? Y usted le pregunta al Señor, Señor, ¿hice algo que te ofendiera? Porque esto no sucede. Yo tengo mucha fe que va a suceder. Yo tengo mucha fe en que suceda. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? Y lo que usted está haciendo mal es no observar, no meditar, no preguntarle al Señor si es su voluntad que usted esté haciendo eso que usted está haciendo. Que usted continúe con lo que usted está llevando a cabo por fe, pensando por su fe que se va a hacer porque usted tiene fe. Pero tiene que tener la voluntad de Dios. Y en este caso, lo que usted no ha tenido es la voluntad de Dios. La fe la tenía. La fe la tiene, pero la voluntad de Dios no la tenía. Usted tiene que tener la voluntad de Dios para todo lo que usted se quiera mover, porque sin la voluntad de Dios no sucede nada. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mi Dios Espíritu, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mi Dios Espíritu, muévete en mí. Y nos vamos de viaje. Preparamos la maleta, lo arreglamos todo, compramos los vuelos. Y no le preguntamos a Dios si es su voluntad. ¿Y qué pasa? A última hora se cancela todo. ¿Por qué? Porque era su voluntad, pero no la voluntad de Dios. Y nos vamos a casar. Ya tenemos la persona elegida. Lo tenemos todo preparado.
pero a última hora se cancela la boda. No hay boda. ¿Por qué? Porque no fue la voluntad de Dios. Porque esa boda no era la voluntad de Dios y Dios no permitió que usted cometiera un error que le iba a costar toda su vida. ¿Sabe por qué? Porque el matrimonio es un pacto donde usted jura que es hasta que la muerte lo separe que usted va a estar con esa persona. Y como solo la muerte lo puede separar, un divorcio no lo va a separar. Ahora se pueden separar en la carne. Se pueden separar por problemas muy graves que hayan, se pueden separar. Pero volverse a casar mientras esa persona esté viva, usted no puede, porque usted le juró hasta que la muerte lo separe. Y si la muerte no lo ha separado, usted no se puede volver a casar. Separarse sí, pero volverse a casar estando esa persona con vida, no, porque entraría en adulterio. Fue hasta donde usted dijo. ¿Hasta dónde usted dijo? Usted le dijo al juez que era hasta que la muerte lo separe. Entonces el divorcio no lo separó. Lo separa la muerte. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mi Dios Espíritu. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mi Dios Espíritu. Muévete en mí. Y nos vamos a cambiar de casa. Lo tenemos todo preparado. Arreglamos la mudanza. Y a última hora no hay mudanza. A última hora no hay casa. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. Porque no era el tiempo de Dios que usted se mudara. Usted se tiene que mudar. ¿Usted lo está pasando mal? Sí, pero tiene que esperar la voluntad de Dios para poderse mudar. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mi Dios Espíritu, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mi Dios Espíritu, muévete en mí. ¿Usted se imagina el tiempo que yo tengo aquí en este lugar donde estoy sin poderme mover? Usted no se lo imagina. Usted no sabe cuánto yo llevo aquí en este lugar sin poderme mover, pasando incomodidades. En una casa que yo paso incomodidades de humedad, de frío, un calor extremo, entre tantas cosas que yo llevo aguantando, con todo preparado para cuando Dios diga ya. Pero todavía no ha sido la voluntad de Dios. No me he podido mover para ningún lado. Cuando ese calor extremo llega, mire, usted no se imagina cómo yo sudo aquí hasta la gota gorda. Póngase un aire acondicionado. Lo tengo, pero no lo puedo poner porque la factura de luz me llega muy cara y no puedo pagarlo. Ah, pero qué extraño que usted sea una mujer usada por Dios y que Dios la permita que usted pase ese calor tan extremo y que Dios permita que usted pase ese frío tan extremo cuando es invierno, porque vive en un piso que no está en lo acondicionado que debería de estar para pasar ese frío extremo o ese calor extremo cuando llega el verano. Qué extraño que Dios la use y que Dios no le permita, ya que usted tiene un aire, gracias a Dios que lo tiene, ponerlo, porque no puede pagarse una factura de luz. Ah, pero es que hay un detalle, no es la voluntad de Dios. Es que Dios no nos complace en todo. Nosotros aquí tenemos que pasar por procesos y por situaciones para decir que Dios es veraz, que Dios me sacó de aquella situación que yo estaba viviendo. Si yo no paso por esa situación que yo estoy viviendo, ¿cómo luego yo la voy a contar? ¿Cómo la voy a poder testificar si no la he pasado? La estoy pasando para testificar de que Dios lo hizo. Ah, pero tengo que esperar la voluntad de Dios. Aquí sigo sudando hasta la gota gorda cuando llega este calor extremo. Y digo, Dios mío, Señor, ay Dios santo, otra vez, Dios mío, me estoy quemando. Ay, Señor, pero no ha sido tu voluntad. Aquí sigo esperando tu voluntad, Señor. Tengo muchas cosas preparadas, pero no tengo la voluntad de Dios, así que aquí me quedo pasando mi calor, pasando mi frío y pasando muchas incomodidades con otras situaciones que se me juntan a la que ya tengo, pero no es la voluntad de Dios que todavía yo salga de esta situación. Entonces yo no me puedo mover para ningún lado. Si no es la voluntad de Dios, no lo haga, porque te va a ir mal. Hay veces que Dios permite que tú hagas cosas, aún Dios mostrándote que no es el momento que la haga, y Dios lo permite para probarte. Y tú vas y lo haces y te va peor de como tú te encontrabas.
Yo le digo al Señor, Señor, yo sé cómo estoy aquí. Son muchas las que llevo. Hay veces que ya no aguanto más, Señor, de tantas cosas. Pero si no es tu voluntad, no permita que yo lo haga. Y así ha sido. Me mantengo firme, aguantando muchas cosas, teniendo 2 hijos con una persona con la cual conocí cuando estuve en el mundo. Y en el mundo me casé y me quedé atada a ese juramento, porque el Señor dijo y me dijo y me mostró cuando yo le suplicaba al Señor por un hombre, en mis tiempos, en mi principio, cuando yo vine, que le suplicaba al Señor por una persona. Y el Señor me mostró y me dijo, ya tú eres casada, aunque hayas sido en el mundo, porque lo que te unió no fue que tú tenías hijos o que estabas con esa persona. Lo que te unió fue el pacto que tú juraste hasta que la muerte los separe. Y aquí llevo aguantando la mía con un hombre que me ha salido muy egoísta, porque después que yo me convertí, ahí fue cuando el diablo se levantó en mi vida con ese hombre. Y ese hombre me ha hecho la vida de cuadrito, que si no fuera porque Dios está en mi vida, no hay humano que aguante esto. Y aquí sigo aguantando. Mis hijos en este día de hoy no tienen un pasaporte, porque él no puede firmar el pasaporte porque no le da la gana. Él dijo que ese pasaporte de mis hijos no lo firmaba ni Dios. Ay, pero aquí estoy esperando de que Dios lo va a firmar, de que Dios va a firmar esos pasaportes y de que nosotros no vamos a mover de aquí porque nosotros no somos esclavos del diablo para aguantar tantas cosas. Podemos aguantar, pero hasta que sea la voluntad de Dios. Cuando llega la voluntad de Dios, es para afuera que vamos, para donde Dios dijo que vamos, para ahí vamos a ir, porque nadie va a frenar, nadie va a parar la voluntad de Dios. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Para que usted vea cómo yo canto y alabo al Señor aquí, aguantando frío cuando me llegue ese frío extremo. Para que usted vea cómo yo canto y alabo al Señor aquí pasando este calor extremo, cuando este calor extremo llega, pasando incomodidades de humedad, pasando situaciones más allá, que yo no soy de hablar lo mío, porque a mí el que me resuelve mi problema es Dios, y el que me sustenta es Dios, y el que me mantiene es Dios, y yo veo que Dios me sostiene, pero Dios permite que yo pase por situaciones para poderla testificar cuando sea su voluntad. Pero búscate un empleo y ponte a trabajar, buena vaga, porque así es que me llaman, vaga, que vivo del cuento. Todos estos insultos los llevo yo pasando de el padre de mis hijos. Todos estos insultos, vaga, ponte a trabajar, aprovechada. Todos estos insultos. No hay persona que no sepa aquí donde yo vivo que yo soy una vaga, una aprovechada, que vive del cuento, que no se pone a trabajar. Pero es que a mí Dios me cerró todas las puertas de los empleos. Ustedes no saben que para yo estar aquí hoy predicándole, enseñándole todo lo que llevamos hecho en este canal, toda esta obra de Dios que llevamos hecha, para yo estar aquí, yo he tenido que pagar el precio de muchas cosas. A mí Dios me cerró las puertas por todas partes. Y usted no puede pasar por encima de la voluntad de Dios, que es lo que estamos hablando en este día de hoy. La voluntad de Dios, este mensaje que estamos trayendo de parte del Señor, la voluntad de Dios, usted no puede pasar por encima de ella. Pero Pablo trabajaba, Pablo hacía tienda. Yo lo he explicado en unas enseñanzas aquí en este canal, que Pablo estaba dedicado a la obra de Dios. Pablo fue a una casa donde se hacía tienda y se puso a colaborar con los hermanos, a hacer tienda con los hermanos, porque ese era su oficio. Pero Pablo siguió su camino, predicando la palabra de Dios, haciendo la obra de Dios. Mire, cuando yo intenté estar entre la palabra de Dios y mi vida personal, un empleo, Dios no me lo permitió. Y Dios me dijo, por la fe vas a vivir. Y Dios me muestra en su palabra, y no miento, ahí está su palabra, que el que predica la palabra de Dios, que viva del evangelio.
El que hace la obra de Dios está destinado a vivir del evangelio. Y hay muchas personas que trabajan, no porque yo trabajo, yo también hago la obra de Dios. Es que usted no tiene un llamado de parte de Dios a un tiempo completo, como me ha tocado a mí y le ha tocado a otras personas. Hay personas que están equivocados en esto, porque hay personas con llamado que no pueden hacer dos trabajos a la vez. No le pueden servir a los hombres y a Dios. No le pueden servir a Dios y a los hombres. O le sirven a Dios o le sirven a los hombres. Pero a mí, en mi caso, con todos los procesos que el Señor me ha dado para que yo le sirva solo a Él, yo he tenido que abandonar mi deseo secular de trabajar. No porque la peluquería, yo trabajaba en las peluquerías. No, la peluquería no es de Dios, porque ahí tienes que hacer lo de las uñas, los tintes, todo eso. Sí, tú podías trabajar en otras cosas, pero es que ni aún en otra cosa el Señor me lo ha permitido. Hay personas que trabajan en un empleo para ellos de su vida personal y también le trabajan en la obra de Dios y se le da bien, lo hacen bien. Pero pienso que son personas que no tienen un llamado de Dios a tiempo completo, porque cuando Dios llama, Dios te cierra todo lo de afuera, todo. Hay muchísimos empleos que un cristiano puede hacer y Dios lo cierra. Yo he escuchado mucho testimonio de personas que le ha sucedido lo que a mí, personas con llamado de Dios, personas que no están aprovechándose del evangelio, que verdaderamente fueron llamados a vivir por la fe en este evangelio y no son personas aprovechadas, y le ha sucedido lo mismo que a mí. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que los que tienen dos empleos juzgan al que no lo tenga, pasando por alto la palabra de Dios, que dice que el que predica del evangelio viva del evangelio. Entonces, como ellos tienen dos empleos, todos los siervos tienen que tener dos empleos, y esto no es así. La palabra usted la puede leer y usted va a darse cuenta cómo el que predica el evangelio no se puede dedicar a dos cosas, excepto el que esté haciendo algo para el Señor, algo bonito para el Señor, pero que no tenga un llamado a tiempo completo. Entonces puede hacer una obra para Dios y a la vez trabajar en un empleo normal, como yo lo hice así en mi comienzo. Yo estaba dedicada a conocer a Dios, buscar de Dios, meterme con Dios, y a la vez iba trabajando. Yo lo hice así hasta que Dios me cerró todas las puertas y me dijo: por la fe vas a vivir. Y cuando yo le lloraba y le suplicaba al Señor, me decía: por la fe. Me salía al encuentro por la fe. Entonces, como es la voluntad de Dios que yo viva por la fe, yo no puedo pasar por encima de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que estamos hablando en este día de hoy? La voluntad de Dios. No puedo pasar por encima de la voluntad de Dios, porque todo se te cierra, porque no es la voluntad de Dios. Entonces, yo les digo que a los que tienen dos empleos, un empleo de su vida personal y también hacen la obra de Dios, que no juzguen al que no tenga dos empleos, porque usted no sabe por la situación que está pasando esa persona delante de Dios, como Dios lo ha llamado para que solo le sirva a Él, para que solo se dedique a Dios. Usted eso no lo sabe, entonces no lo juzgue. Que Dios a usted le permita trabajar para Dios y a la vez un empleo y le da tiempo y Dios lo ha permitido así, hágalo, pero no juzgue al que no lo haga. No se agarre del versículo de Pablo, de que Pablo trabajaba. Pablo fue a un lugar donde se hacía tienda y se puso a colaborar. Es lo mismo que si yo me dedicaba a hacer helados antes de venir al evangelio. Como hacer helado no es ningún pecado, si yo voy en alguna casa de algún hermano donde yo estoy predicando en un pueblo, pues yo me ponga a colaborar en esa casa que hacen helado. ¿Por qué? Porque yo hacía helado y eso no es pecado delante de Dios, que yo haga helado, no es nada malo. Entonces yo me pongo a colaborar en mi tiempo mientras estoy en esa casa, en ese lugar, en ese pueblo predicando la palabra, y yo colaboro con los hermanos porque era mi oficio hacer helado. Pero eso no significa que yo haya dejado la obra de Dios. Cuando yo termine mi lugar ahí, que quizás esté un mes, 2 meses, 3 o 4 o hasta 2 semanas, yo me despido de los hermanos y sigo haciendo la voluntad de Dios. Y seguramente ya no vaya a llegar a una casa donde estén haciendo helado y yo vaya a colaborar con helados otra vez. Usted entiende que aunque yo hacía helado, que era mi oficio, que lo estoy poniendo de ejemplo, y no es pecado que yo haga helado, yo sigo mi camino, yo me voy de aquella casa, de aquel pueblo, yo sigo mi camino, yo no me puedo desenfocar de la obra de Dios. Aún yo vaya a un lugar a predicar
y estén haciendo cosas que yo pueda hacer, aunque no haya sido mi oficio, pero yo colabore en ayudar a esos hermanos ahí, yo no puedo desenfocarme de la obra de Dios, no puedo desenfocarme de la oración, del ayuno, de entregar el mensaje por un empleo, porque todo se está quedando, todo se va a quedar. Y lo más importante es entregar el mensaje. Y cuando una persona tiene un llamado a tiempo completo con el Señor, la persona no tiene tiempo de llevar una vida como antes la llevaban. Ya mi vida jamás volvió a ser igual. Y yo me siento bien, dedicada a lo de Dios, todo es de Dios, hacerlo de Dios, me siento bien. Este es mi oficio ahora. ¿Qué tú eres ahora? Yo me dedico a la obra de Dios, que fue lo que Dios me dijo. Estoy trabajando en la obra de Dios. Entonces, vosotros os podéis dar cuenta de que cuando algo no es la voluntad de Dios, no lo es y no lo es y no lo fuerces. Puedes estar lleno de fe, pero si no es la voluntad de Dios, no fuerces. La clave principal de este mensaje, lo que el Señor te quiere transmitir en este día de hoy es que está bien tu fe, está bien que aprendas a tener fe, a llenarte de mucha fe, pero tienes que aprender que si algo no es la voluntad de Dios, no lo hagas. Que esperes también, aparte de tener fe, espere la voluntad de Dios. Espera a que sea la voluntad de Dios. Esa casa, espera que sea la voluntad de Dios. Ese vehículo que estás necesitando, estás mal, espera que sea la voluntad de Dios. Esa compra, tus hijos no tienen que comer, estás comiendo pocas cosas, no comes lo de antes, espera a que sea la voluntad de Dios. Yo he pasado situaciones, pasado procesos también con la comida, donde yo he comido lo que había. Yo me he mantenido mucho tiempo comiendo harina para una cosa y harina para lo otro, y harina por aquí, y harina por allá, porque era lo que Dios permitía que entrara harina. No me faltó la harina, pero me faltaban muchos alimentos. Y cuando fue la voluntad de Dios, que Dios abrió la puerta, mire, a mí me llegó comida de todas partes y por todas partes, porque ya era la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios llega, nada lo va a impedir, nada. Y vas a tener en abundancia, pero no en ganancia deshonesta, porque eso no es de Dios. En abundancia que te llegue todo por lo cual tú has estado pasando, pero que sea de Dios, que tú sepas que lo pasaste y que quien abrió ya la puerta y todo comenzó a fluir, a suceder, fue porque Dios lo ha permitido, porque llegó la voluntad de Dios a tu vida. Porque cuando tú estás pasando por situaciones, por procesos, también el diablo, el Señor lo reprenda, se aprovecha para llegar a tu vida con su voluntad. Y te salen muchas ofertas de todas partes, ya sea que tú estés pasando escasez de comida, ya sea que tú estés pasando escasez de ropa, de zapatos, de esto, de lo otro, llegan muchas oportunidades que es la voluntad del diablo que sucedan en tu vida, pero no es la de Dios. Mantente firme y no acepte esas ofertas del diablo. Mantente firme y con tu fe ahí en alto. Señor, tengo fe. Señor, estoy esperando. Yo sé que no es tu voluntad. Mantén tu fe en alto y cuando sea la voluntad de Dios, ya verás como Dios te bendice, siempre esperando su voluntad. Dios les bendiga, hermanos. La voluntad de Dios por encima aún de nuestra fe. Tenemos fe, pero la voluntad de Dios la tenemos que tener también, porque es lo primero. Con la voluntad de Dios se nos abren puertas de bendición. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mi Dios Espíritu, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Yo me muevo si es la voluntad de Dios, yo me muevo. Yo puedo tener fe, pero si no es la voluntad de Dios, yo no voy para ningún lugar. Yo me muevo solo si es la voluntad de Dios.